En estos días no la vi completa, pero comencé a ver una película llamada El tren de los niños. Es una película de época grabada en la Italia del siglo XIX, donde cuando Europa estaba siendo azotada por las guerras y había mucha inseguridad, mucha incertidumbre, hubo un programa de migración de niños. Y en Italia entonces las familias comenzaron a anotarse para enviar a sus hijos a otras partes. Ellos se desprendieron de sus hijos con la esperanza de preservar la vida de sus hijos. Y un tren donde ellos iban a ser trasladados pasaba por Italia recogiendo niños de toda Europa para ser llevados a refugios. Y en esos refugios venían muchas familias de buena posición a adoptar niños. Y llegaban y escogían a un niño o a dos niñas y niños. Por eso se llama la película El tren de los niños. Porque eran enviados con la esperanza de que esos niños se salvaran, siendo adoptados por otras familias desconocidas en otras partes de Europa donde no existía la represión ni el comunismo, sino que la vida de los niños era resguardada. La esperanza de preservar la vida de los niños. Esa película me puso a reflexionar a pensar cómo era la fe y la esperanza de la iglesia primitiva. ¿Cómo era? ¿Cómo vivía la fe y la esperanza la iglesia primitiva? ¿Y qué causaba? ¿Qué causaba tanta admiración en los enemigos de la fe cuando ellos veían a los creyentes y muchos exclamaban diciendo: mirad cómo se aman? ¿Cómo se protegen? ¿Y qué causaba tanta admiración cuando un creyente era martirizado? En vez de causar terror y temor a la iglesia, la muerte de un creyente por martirio, eso avivaba la fe y la esperanza de la iglesia. ¿Qué causaba eso? ¿Qué sentía la iglesia primitiva cuando se reunía a celebrar la Pascua del Señor? Cuando ellos celebraban la cena del Señor, ¿qué sentía? ¿Qué podemos esperar de su ejemplo? ¿O qué podemos copiar nosotros de ese ejemplo de la iglesia primitiva? ¿Por qué la iglesia de hoy no tiene el mismo vigor de la esperanza que vivió la iglesia primitiva? ¿Y por qué en la iglesia de hoy no hay ese fervor al celebrar la Pascua del Señor o la Cena del Señor?
¿Qué tenemos que recuperar? Amados hermanos, en esta mañana yo quiero hablarles acerca de la esperanza en la fe cristiana. La Biblia dice, el apóstol Pablo dice, en 1 Corintios capítulo 13, donde dice que hasta ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor, porque el amor es la piedra angular de la fe y la piedra angular de la esperanza. Y en esta mañana yo me propongo, hermanos, compartir con ustedes esta reflexión acerca de la esperanza en la fe cristiana. Quiero hablar acerca de esto, porque la situación hacia donde el mundo nos está empujando, hacia donde se dirige el mundo, hacia donde se dirige la humanidad, hermanos, sencillamente es una cultura sin esperanza. Es una sociedad que tiene su esperanza cifrada en esta vida. Ahora mismo, con la investidura del presidente de la nación más poderosa del mundo, los Estados Unidos, cómo se avivó la esperanza de muchas naciones y aún de la misma sociedad americana, porque han visto en la figura de un hombre la posibilidad de que la seguridad, la esperanza se pueda restablecer. Aún en la iglesia cristiana. Aún en la iglesia cristiana. En el aspecto político, las sociedades están desarrollando o estructurando su esperanza en la figura de hombres, en políticas de Estado, en leyes que se puedan redactar. Este mundo tiene su esperanza cifrada en las cosas que ve. La sociedad tiene su esperanza en esas cosas, en hombres, en instrumentos. Pero, ¿dónde está la esperanza cristiana? ¿Cuál es el fundamento de nuestra esperanza? ¿Realmente somos nosotros una iglesia que tiene esperanza? ¿Dónde se cifra nuestra esperanza? ¿En qué se basa la esperanza de la vida eterna? En la fe cristiana. Porque muchos piensan que esta vida termina en el sepulcro y que allí termina todo y hasta allí llega la esperanza. De modo pues que en esta vida solamente muchas personas tienen su esperanza cifrada en lo que tienen en la mano. Por eso las naciones se desesperan tanto, las sociedades se desesperan tanto, porque cuando pierden el control de lo que ellos consideran su esperanza, el poder, la fama, el dinero y los recursos que ellos puedan tener en sus manos, cuando los pierden, se pierde toda posibilidad de esperanza. Pero no es así en la iglesia de Cristo. No es así. La esperanza del cristiano está, amados hermanos, anclada en un acontecimiento sublime, excelso, que trasciende, que no es una narrativa, que no es una fábula, aunque el mundo lo quiera presentar como una fábula, pero el ancla de la esperanza y la fe del creyente radica en la resurrección
de Jesucristo de entre los muertos. Allí es donde está el ancla de nuestra esperanza. Hoy en día, hermanos, ha proliferado una doctrina que es el preterismo, que quiere dar a entender de que ya todo pasó, ya que todo se cumplió, que todas las profecías están cumplidas, que ya la resurrección pasó, que ya la venida de Cristo pasó, que ya la resurrección de los muertos pasó, y que la iglesia de hoy está viviendo en otra era, en otro tiempo, pero que no tiene nada que ver con lo que describe el Nuevo Testamento. Es decir, el Nuevo Testamento ya está cumplido. No hay esperanza en lo que dice el Nuevo Testamento. Esa doctrina se ha infiltrado en muchas iglesias. Entonces, si hemos perdido la esperanza, hermanos, somos cualquier cosa menos la iglesia de Cristo. Porque la iglesia de Cristo está fundada sobre la esperanza que Él nos ha prometido en sus santas escrituras. Vamos a describir algunos textos bíblicos que nos van a ayudar a entender estas cosas. Fíjense lo que dice Segunda de Pedro 1:4. Segunda de Pedro 1:4 dice de la siguiente manera. Dice, por medio de las cuales, Segunda de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Fíjense cómo comienza ese texto, diciendo que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y ese es el ancla del alma en el creyente. Lo que nos da seguridad a nosotros hoy es que las promesas que tenemos de parte del Señor son grandes y son preciosísimas, preciosas y grandísimas promesas. Y esas promesas que tenemos de parte del Señor son inconmovibles. ¿Por qué? Porque las promesas que Dios nos ha dado en su palabra, hermanos, están ligadas con nuestra vida diaria, con nuestro diario vivir. Es decir, un creyente que no vincula su esperanza y su fe con lo que dice Dios en su palabra acerca de sus promesas y de lo que Él nos ha prometido, hermanos, entonces la esperanza de ese creyente no es una esperanza viva, es una esperanza que va a depender de las circunstancias que les corresponda vivir. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que nosotros tenemos que vincular nuestro diario vivir, nuestra vida cotidiana, con las promesas que tenemos de parte del Señor. Y esas promesas son fieles y son verdaderas. Debemos vivir cada día esperanzados en lo que Dios nos ha prometido en su palabra. Eso se va a cumplir. Esas palabras y esas promesas se van a cumplir. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 15:14 que para que nosotros podamos entender y podamos disfrutar de una esperanza viva, para que nosotros podamos entender y podamos disfrutar de esa esperanza viva, nosotros, amados hermanos, debemos afirmar nuestra fe en la resurrección de Jesucristo. Amados hermanos, escuche bien. Si algo va a recordar de esta reflexión es lo siguiente. Hermanos, si lo que yo creo de Dios no
motiva mi vida para vivir con gozo, para vivir con grandes expectativas, hermanos, yo tengo que revisar mi doctrina. Yo tengo que revisar mi doctrina, porque entonces, si yo no vivo conforme a lo que yo creo, entonces mi fe es una fe muerta. Si yo vengo al culto a adorar a Dios, ahora mismo cantamos, porque Él vive, no temo del mañana, pero si lo que yo estoy cantando no me emociona, hermanos, yo tengo que revisar. Algo está pasando en mí. Si a mí no me conmueve, si a mí no me emociona lo que yo estoy cantando y no entiendo lo que yo estoy cantando, porque Él vive, yo no temo del mañana, porque Él vive, yo tengo esa seguridad. Entonces, si yo canto sin vivir, sin sentir, sin experimentar lo que yo sé, yo tengo que revisar mi doctrina. Porque algo está pasando. Yo tengo que vincular lo que yo sé con mis emociones. A mí tiene que emocionarme. Ahora podemos entender cuando David, el rey David, él decía que cuando él iba al templo, que cuando él iba a adorar, cuando él iba a la alabanza, cuando él iba con el pueblo, dice la palabra de Dios que saltaremos como becerros de la manada. Hay un gozo, no solamente aquí en el templo, hermanos, sino en nuestros hogares. Si no hay una pasión en la esperanza que yo tengo, en lo que yo he creído, hermanos, yo tengo que revisar mi doctrina. Porque tiene que haber una conexión entre lo que yo sé con lo que yo debo vivir. Tiene que haber una conexión. Mire lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 14. 1 Corintios 15, 14 dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también vuestra fe. Hermanos, el fundamento de nuestra esperanza en esta vida y en la vida futura es la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Allí está el fundamento de nuestra esperanza. Y eso tiene que transformar mi vida a vivir con esperanza. Entonces, el apóstol Pablo nos dice, hermanos, que si Cristo no resucitó, como algunos pretendían ya esa doctrina que negaba la resurrección de entre los muertos, y eso incluía la resurrección de Jesucristo, ya esa era una doctrina. El preterismo es una doctrina que ya el apóstol Pablo la estaba enfrentando y que la iglesia de hoy también la está enfrentando. Ellos decían que Cristo, que eso de la resurrección de Jesucristo era una fábula. Y él entonces dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, porque ¿en qué radica la predicación del Evangelio? Hermano, en que Cristo resucitó de entre los muertos, que fue crucificado, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Esa es la esencia de la predicación. Y si entonces nosotros predicamos eso y eso no fue verdad, entonces nuestra predicación es vana. Pero no es así, hermanos. Cristo resucitó ciertamente y está a la diestra de Dios Padre, y de allí vendrá con poder y gloria a levantar un pueblo que le espera. Esa es la esencia de nuestra predicación. Pero la esperanza cristiana, hermanos, tiene dos dimensiones. Dos dimensiones. Y esas dimensiones es lo que vamos a analizar de una manera clara y concisa. La primera dimensión que las Sagradas Escrituras nos
presenta acerca de la esperanza y de la fe cristiana es la dimensión actual. La dimensión actual, es decir, nuestro diario vivir, la actualidad. ¿Cómo vivimos nosotros nuestro diario vivir en respuesta a lo que Dios nos ha prometido en su palabra? Porque está otro aspecto que está perturbando el evangelio de hoy, que tiene que ver con la negación. Negación. Yo niego la enfermedad. Yo niego las limitaciones y los problemas. Y es por ello entonces que encontramos que muchos predicadores dicen: yo rechazo toda enfermedad, yo rechazo toda limitación, toda dolencia, yo rechazo. Yo rechazo la pobreza, yo rechazo la miseria, yo rechazo. Entonces, es la otra parte, es otro aspecto de un evangelio que se ha infiltrado entre nosotros, que es la negación. Y entonces han metido las declaraciones: yo declaro, yo rechazo y yo declaro y yo afirmo. Entonces, cuando nosotros ocupamos en nuestra fe y en nuestra esperanza el lugar de Dios en nuestro diario vivir, entonces rechazamos las pruebas, rechazamos las aflicciones, rechazamos las enfermedades, cuando esos asuntos, las limitaciones económicas, las puede usar Dios para formar en mí un carácter que Él pueda trabajar y que sea para su gloria. Hermanos, la esperanza cristiana para nuestro diario vivir es la dimensión actual, nuestra realidad. Todos los que estamos acá, hermano, estamos enfrentando dificultades, pruebas, aflicciones, limitaciones, problemas, angustias. Todos los que estamos acá, de distinta índole. ¿Qué papel juega Dios en esas cosas? Y es allí donde nosotros debemos fijar nuestra atención y mirar con atención cómo el Espíritu Santo pueda estar trabajando o quiera trabajar áreas de nuestra vida para formar en nosotros un mejor carácter y que redunde esto para la gloria del Señor. Si hay una enfermedad que yo estoy padeciendo porque Dios me está disciplinando en un área de mi carácter por medio de la enfermedad, ¿cómo yo voy a decir: yo rechazo eso, yo echo fuera esta enfermedad, cuando es Dios el que está trabajando en mí un área de mi vida? Si Dios me está permitiendo atravesar alguna sequía económica, porque bueno, no supe hacer las cosas como el Señor me lo ha indicado en su palabra y estoy enfrentando las consecuencias de malas decisiones económicas. Y entonces yo digo: yo rechazo la pobreza, yo rechazo todas estas cosas, cuando Dios está trabajando en mí un área que yo debo pulir para que su gloria se manifiesta y que sea de bendición para mí y para otras personas. Mire lo que dice el apóstol Pablo, Romanos 15:4. Estoy hablando acerca de la dimensión actual de la esperanza del creyente, es decir, nuestra realidad, lo que usted está viviendo hoy, cómo debe experimentar la esperanza cristiana. La palabra de Dios dice en Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron,
a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Tengamos esperanza. Es decir, todos los antiguos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, todas las experiencias de vida que ellos sufrieron, que ellos experimentaron, todas esas cosas se escribieron antes para que para nuestra enseñanza se escribieron. Se escribieron a fin de que por la paciencia y el consuelo nosotros podamos tener esperanza. Esas cosas las encontramos en las Sagradas Escrituras. En la palabra de Dios nosotros encontramos todos esos ejemplos de personas que tuvieron paciencia y fueron consolados en medio de aflicciones y pruebas a fin de que la esperanza que les arropó a ellos pueda ser de inspiración para nosotros hoy. Hermanos, ninguno, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, ellos rechazaron las aflicciones, las abrazaron con esperanza. Las abrazaron con esperanza. Y allí mismo, en Romanos 5:3, nos ayuda también a entender esto que son. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y sigue, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Amado hermano, si usted está atravesando una prueba, si usted se mantiene aferrado a las promesas que Dios te ha dado en su palabra, el fin de esa prueba, ¿qué es? Esperanza. Permite que el buen Espíritu de Dios te conduzca en medio de la prueba que estás atravesando. La tribulación, la aflicción que tú estás viviendo, la estás viviendo con esperanza, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que lo prometió. Hermanos, en la introducción, cuando hablé acerca del título de esta película, véanla, El tren de los niños. La película comienza con un gran violinista en un concierto espectacular. Un hombre flaco, pero un hombre extraordinario en la ejecución del violín. Estaba en una sala llena de dignatarios y de hombres, mujeres, una sociedad muy llena de glamour. Y estaba ese hombre ejecutando el violín. Allí, con la cara de él, comienza la película. Y era un niño que vivía en una situación paupérrima en Italia, en Nápoles. Un niño muy flaco. Se le veían los huesos, las costillas. Él andaba descalzo, con un pantalón corto, todo mugriento, y se le veían los huesos de la espalda. Era la situación que él estaba viviendo. Pero su mamá tuvo la esperanza de enviar a su hijo para salvarlo. Y una familia adinerada lo adoptó. La madre con la esperanza, y esa esperanza se cumplió, porque la vida de su hijo fue preservada, y además de eso, fue enseñado y llegó a ser un famoso violinista.
Pero primero estaban las carencias, la vulnerabilidad del hogar de aquel muchacho. Así son las pruebas, hermanos. Yo no sé qué prueba usted estará enfrentando hoy. Qué aflicción estará tocando tu casa, tu hogar. Pero si tú la soportas con paciencia, esperando en la fidelidad del Señor, en lo que Él te ha prometido, tu aflicción te va a conducir a la recompensa y en la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. De modo pues, hermanos, que yo te aconsejo por la palabra de Dios que enfrente las pruebas de hoy con esperanza, de que vas a atravesarla y que este tiempo oscuro, triste y difícil que estás viviendo, eso va a pasar. Eso va a pasar y Dios te va a coronar de su favor y te va a reivindicar en lo que tú estás esperanzado. La otra dimensión de la esperanza cristiana tiene que ver con el futuro, la dimensión de la eternidad. Porque ciertamente, hermanos, hoy estamos viviendo una realidad, pero hay un tiempo delante de nosotros que nosotros no lo conocemos. Es el futuro. Y el futuro para nosotros es incierto. Pero la esperanza que las Sagradas Escrituras nos da, nos dice que los que esperan en Jehová, los que esperan en el Señor, ¿verdad? Enfrentarán o recibirán bendiciones futuras, que es lo que el preterismo ha querido cortar a la iglesia, que ya no hay esperanza, ya no hay resurrección, ya Cristo no va a venir. Todo eso le enseña la doctrina del preterismo que está infiltrándose en muchas iglesias hoy. Que ya Cristo vino, ya no hay esperanza. Ya la resurrección pasó, ya no hay esperanza. Entonces, ¿cuál es la esperanza de la iglesia hoy? Si ya todo ocurrió. Amados hermanos, mire lo que dice Apocalipsis 21:4. La esperanza cristiana en el futuro, en la eternidad. Apocalipsis 21:4 dice de la siguiente manera: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Aquí hay esperanza. Todo lo que nosotros estamos sufriendo, todo lo que la gente en cualquier parte del mundo está experimentando, dolor, muerte, persecución, guerras, llanto, hambre, todas esas cosas van a pasar, porque hay una esperanza, porque Dios va a actuar en el futuro a favor de aquellos que han creído en Él, porque ahí dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Eso es la esperanza en la escatología cristiana. En las cosas que están por venir, nosotros tenemos esperanza. Y la esperanza, hermanos, está en lo que Dios nos ha prometido. La palabra del Señor, entonces, cuando nos habla acerca de la dimensión de la eternidad en la esperanza del cristiano, se refiere al futuro, al destino de la humanidad. ¿Cuál será el destino de la humanidad? Hermano, el destino de la humanidad sin Cristo es de perdición. Es de perdición. La palabra de Dios es clara. Mire lo que dice Romanos 18. Romanos 8, 18. Romanos
8:18 hasta el 23, mire lo que dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y finaliza: porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Es decir, hermanos, que todo lo que está al alcance de nuestra vida, de nuestra vista, todo esto va a pasar. Pero ¿qué es de la vida futura? ¿Qué va a ser de nuestra vida? La palabra de Dios dice, hermanos, en el 8:18 de Romanos: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, la esperanza que tenemos en Cristo Jesús es una esperanza viva en los asuntos del futuro, en la eternidad. No es en el sepulcro donde termina la vida. No. La vida continúa. Daniel, el profeta, dice en el libro que él escribió, dice que en los postreros tiempos, los que están durmiendo en el polvo de la tierra oirán su voz, y unos resucitarán para vida eterna y otros resucitarán para confusión perpetua, para muerte y confusión perpetua. Hermanos, la esperanza de aquellos que no tienen a Cristo en sus corazones es una esperanza para la muerte. No hay esperanza para ellos. Pero los que esperan en el Señor, en sus promesas, en cuanto a la vida eterna, aquellos que han muerto en el Señor, hermanos amados, dice Daniel, que los que duermen en el polvo de la tierra oirán su voz y unos despertarán para vida eterna. Esa es la esperanza del creyente. Esa es la esperanza de aquel que muere en el Señor, en la fe del Cristo. Y esa fe tenemos que alimentarla. Hermano, hay un aspecto que nosotros como iglesia y como personas, como discípulos de Cristo debemos alimentar diariamente. Es el anhelo de estar con el Señor, de despegarnos de esta tierra. Tenemos que poner la mirada en las cosas que están arriba. Hermanos, porque va a llegar el día en que tenemos que enfrentarnos a la muerte. Todos los que estamos acá tarde o temprano, unos más tempranos que otros, vamos a enfrentar la muerte. Pero tenemos que despegarnos de esta tierra. Dejar de amar a esta tierra. Anhelar la venida de Cristo, anhelar su venida, anhelar su presencia, como lo dijo el apóstol Pablo: estoy en estrecho
estoy estrecho en tomar una decisión. Si prefiero quedarme con ustedes un rato más enseñándoles y predicando el evangelio, pero anhelo estar con mi Señor. Anhelo estar con mi Señor. Eso es una esperanza futura. Mire lo que dice también Hebreos 6:19. Hebreos 6:19 dice de la siguiente manera. Dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Esto se refiere a la esperanza del creyente. La esperanza es el ancla del alma, la que sostiene el alma del creyente en esta vida y le asegura en la eternidad. Dice también Proverbios 10:28. Proverbios 10:28 dice de la siguiente manera. Proverbios 10:28. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. Porque la esperanza de los impíos está puesta en lo que ellos tienen en su mano, en lo que ellos ven, el poder, el dinero, la riqueza, todo lo que ellos pueden echar mano. Ellos tienen su esperanza puesta en lo que ellos tienen en su mano. Pero la esperanza del justo, hermanos, causa alegría. Cuando un impío pierde su dinero, pierde su riqueza, se da un tiro en la cabeza. Cuando un impío pierde su esperanza, bien sea poder, dinero, recurso, fama, hermanos, prefiere quitarse la vida. Porque ha perdido la esperanza que él tenía en sus manos. Pero la esperanza del creyente, hermano, no radica en lo que tenemos en nuestra mano, porque nuestra esperanza son las promesas que Dios nos ha dado, que son fieles y verdaderas. Y eso nos causa alegría. La esperanza del justo es alegría. Por lo tanto, hermano, debemos tener una alegría muy, muy, muy desbordante, porque la esperanza que tenemos viene de parte de Dios. Hermanos, no necesitamos saber el resultado de los problemas que nosotros enfrentamos. Escuche bien, hermano. No necesitamos ver el resultado de los problemas que estamos enfrentando. De eso se encarga el Señor. Cuando usted se preocupa en el resultado de su problema, hermanos, se estresa, se angustia, pierde el control de su vida, se llena de angustia y de zozobra. No se preocupe por el resultado del problema que usted hoy está enfrentando. Déjele eso a Dios. Déjele eso a Dios. ¿Cuál es su trabajo? Tener esperanza en lo que Dios le ha prometido. Él dijo a sus discípulos, no os dejaré huérfanos, no se preocupen, no os dejaré huérfanos. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, hermanos, hermana, no enfrentes, no construyas los resultados del problema que tú hoy estás enfrentando. Deja que el Señor se encargue. En el mundo tendréis aflicción. Confiad. Ya el Señor venció la prueba y la aflicción que tú estás enfrentando. Ya Él la venció. Descansa, descansa en lo que Él está trabajando en ti. En lo que el Señor está trabajando en ti. Entonces, no necesitamos saber el final o el resultado
de los problemas que nosotros estamos enfrentando hoy. Y finalizamos con este texto, Job 19. ¿Qué aprendemos de Job? Job 19, 25 al 27. Mire esto, qué belleza esta palabra. Esto lo dijo Job en medio de un tremendo problema, enfrentando una prueba gigantesca. Yo creo que lo que estamos acá, hermanos, no hemos pasado, ni estamos pasando, ni vamos a pasar una prueba que enfrentó este hombre. Pero mire en qué estaba preocupado este hombre, en qué estaba enfocada el resultado de su esperanza. Dice aquí, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aunque la piel de este hombre se estaba pudriendo, aunque el cuerpo de este hombre se estaba deshaciendo, mire lo que dice este hombre. Un hombre que tenía una profunda y fortísima esperanza en el porvenir. Yo sé que mi Redentor vive. Hermanos, y ese es el fundamento de nuestra esperanza. Que el Señor ya venció, que el Señor resucitó y que el Señor nos ha preparado bendiciones futuras, aunque estemos atravesando tiempos de aflicción, pruebas muy agudas. Aprendemos del patriarca Job cuando él dice que él mismo lo iba a ver y no otro. Sus ojos iban a ver, porque Dios le había prometido, le había dado promesa, él lo iba a ver y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Amados hermanos, si las pruebas que hoy estás enfrentando, y si tú sientes que tu corazón desfallece dentro de ti, mira el ejemplo del patriarca Job. Mira, no te preocupes entonces en descifrar cuál será el resultado del problema que tú estás enfrentando. No te preocupes por eso. Enfócate en lo que Dios te ha prometido. Y allí está la riqueza de la esperanza viva en la vida del creyente. Vamos a estar en pie, vamos a orar. Y quiero que ores a Dios y le digas a Él, que tú le digas al Señor, Señor, yo siento que mi corazón desfallece dentro de mí por la prueba que estoy enfrentando. Pero en esta mañana quiero decirte que yo espero en ti, que no me voy a preocupar en descifrar cuál será el resultado de esta prueba que yo estoy enfrentando, de esto que me está afligiendo. No me voy a preocupar por descifrar el resultado. Yo espero en ti. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en mí ha de manifestarse. Para ti toda la gloria y la honra por tu palabra. Te agradezco
Señor, porque tu palabra es fiel y verdadera. Yo la recibo con una fe sencilla, confiando en lo que tú me has prometido. Por lo que va a suceder en mi vida, Señor, te doy toda la gloria y toda la alabanza a ti. En el nombre de Jesucristo, mi Señor y mi Redentor. Amén y amén.